Perfecto. Bienvenidos a nuestro encuentro. Valen, gracias por aceptar la invitación. Tengo mucha ilusión de este tiempo que vamos a compartir juntos. Para mí siempre es una alegría compartir contigo. Ay, Empi, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá y bueno, de ver aquí a personas queridas, conocidas, estar contigo, con Rachel. Gracias, gracias, Empi, de verdad. A ti por aceptar esta invitación. Y para todos les presento a Rachel. Ella va a ser nuestra anfitriona desde el Global Compassion Coalition. Así que cualquier duda o cualquier pregunta que tengamos durante la charla, no duden en contactarla. Ella va a estar aquí acompañándonos. Y les doy una súper cálida bienvenida a quienes van llegando y un gusto ver también amigos nuevos, amigos viejos, Rafa, Elsa, María, Tirsa. Una alegría volvernos a encontrar y todos los que van llegando, muy, muy bienvenidos. Realmente me he soñado este espacio de poder conversar con Valen y hasta ahora hemos podido tener como la oportunidad de concretarlo para hablar de uno de nuestros maestros en común, pero Valen ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar comunicación no violenta y a enseñarlo, ¿no? Así que tenemos como este privilegio y esta alegría de poder aprender de ti, gran maestro Valen. Bienvenido. Gracias, Empi, gracias. Pues aquí con todo gusto y listo para compartir lo que sea que pueda contribuir. Feliz, pues yo quisiera empezar porque nos contaras un poquito de ti, de cuándo fue ese momento como de no retorno en que tú dijiste, esto es mi llamado, esto es lo que yo he venido a hacer a esta tierra. ¿Puedes identificar un momento que fue como el clic para ti? Eh, pues fíjate que yo recuerdo desde muy niño, esto va a sonar como muy infantil, pero recuerdo de niño que yo tenía esta duda tenía como 12 años, mis papás me decían que las personas que se portan bien son más felices, ¿no? Y entonces yo decía, ¿será verdad eso que dicen mis papás? ¿No? Que las personas que se portan bien y que son buenas personas son más felices. Y entonces yo desde niño, desde muy adolescente, soy muy de leer, empecé a estudiar cosas de psicología a los 12 años. Y entonces empecé a buscar cosas relacionadas con la ética y muy jovencito empecé a estudiar a Leonardo Boff, por ejemplo, que trae un tema ahí de justicia social. Empecé a estudiar la opción por los pobres desde el Evangelio y desde el cristianismo. Y entonces fue un poquito por ahí que empecé con este tema de estudiar la ética, la compasión, el ser buenas personas, si eso se relacionaba o no con la felicidad. Ya más adelante, cuando estudiaba psicología, me llegó un libro que es El arte de la compasión del Dalai Lama, y creo que ese fue el punto de no retorno, porque ahí encontré neurociencia, prácticas contemplativas, un linaje de practicantes, felicidad basada en ciencia, vi que ahí se juntaban muchas cosas que a mí me llamaban el corazón, y yo creo que fue ahí. Ahí dije, yo quiero saber quién es este señor, saber a qué se dedica, dónde vive, y ahí fue que empecé más mi formación contemplativa, que me llevó a estudiar primero a Asia, y estuve allá en Nepal y en Tailandia y en India, y luego otros lugares de estudio aquí en Occidente. Pero creo que fue un caminito desde muy jovencito, que luego tuvo como un encuentro con ese texto, que fue muy importante para mí. Y ahí ya no encontré como retorno, ¿no? Como camino para atrás. Ahí fue un momento clave. Precioso. Sí, vemos tus fotos de tus primeros retiros. En realidad eras muy, muy joven cuando estabas en... Era un retiro de 30 días, el que me has contado, que estuviste muy, muy enfermo en uno de ellos. ¿A qué Ah. edad comenzaste uno de tus... a viajar a retiros? Yo empecé a hacer pequeños retiritos aquí en mi país, yo soy de México, pero fue como en el 2008. Ujú. Yo creo que tenía como 26 años, 27, que me fui a Asia a empezar a practicar, quería practicar de manera más intensiva. Y además fue curioso porque yo me fui a Asia porque originalmente yo quería estudiar en la Universidad de Naropa University en Colorado, pero no me alcanzaba, entonces no me alcanzaba el dinero. Entonces dije, me sale más barato irme un año a India a estudiar que estudiar aquí en Naropa University, y así fue como me fui para allá y fue un retiro de 3 meses
que me fue mal, empecé a perder sensibilidad en la espalda, tenía una sensación también de que se me entumecían las piernas. Fue algo muy, muy intenso. Pedí consejo antes de ir en Pi porque era un retiro muy largo. Mi retiro más largo había sido de 5 días. Fui con un maestro allá en Nepal y le dije, Choquíñima Rinpoché. Le dije, Rinpoché, hay un retiro de 3 meses que mi corazón lo quiere hacer, pero no estoy seguro. Me acuerdo que me tomó de la cabeza, tocó su frente con la mía y me dijo, don't think. Y entonces dije, bueno, esa es la pit instruction. Y me fui a hacer Ujú. ese retiro, pero sí fue un retiro de mucho descubrimiento, de mucho encuentro con mi neurosis, con miedos, con la práctica, con estos regalos de la práctica y con desafíos físicos, pero fue algo que me tocó profundo, fue fuerte. Sí, qué lindo. Y ahí podemos ver un poco cómo eres tú, pasar de retiros de 5 días a 3 meses, ¿no? Es un salto abismal, abismal. Y para quienes no conocen a Valen, no tienen la posibilidad aún de conocerlos, él está en México. Tiene una comunidad bellísima que se llama la Comunidad del Florecimiento Humano. Y quiero que nos cuentes un poquito de lo que haces actualmente. Sé que tienes miles y miles y miles de seguidores, que ofreces cursos y clases abiertas al público todo el año. Y me encantaría aprender más de cómo es este momento para ti, en qué momento estás. Gracias, Empi. Pues fundé un instituto que justo como lo dice se llama Instituto de Ciencias para el Florecimiento Humano. Vamos a cumplir 9 años este año. Estoy muy contento. Y lo que hacemos ahora, como el principal foco es convocar personas para ofrecer formación gratuita y abierta a muchas personas. Hacemos un gran esfuerzo de llegada, sobre todo a personas que están en el ámbito del acompañamiento profesional, psicoterapeutas, terapeutas, personas del ámbito de la medicina. Entonces, ofrecemos muchos recursos gratuitos a una gran comunidad. Y luego de eso, invitamos a nuestra formación. Tenemos una formación profesional que hemos armado, no sé, a lo mejor a lo largo de 5 o 6 años, donde habilitamos a personas profesionales del acompañamiento a que puedan ofrecer prácticas de mindfulness, compasión, autocompasión y no violencia. Entonces, les damos todo un proceso de psicoeducación, hacemos pequeños espacios de entrenamiento, ofrecemos acceso a recursos para que desarrollen estas habilidades y puedan nutrir su profesión como profesionales del acompañamiento con estas estrategias de mindfulness, compasión, autocompasión y no violencia. Y el proyecto ha sido muy bonito. Empezó con la pandemia, que había tanta Mm. necesidad en ese momento. Y notamos que había un espacio muy grande de nutrición y de posibilidad de impactar y crecer y ahora es a lo que nos dedicamos principalmente. Y ha sido un camino bien bonito. Precioso, precioso, porque yo he sido testigo de todo el trabajo dedicado de años, que además tienes un equipo precioso alrededor. Mm. Sí, sí, muy, muy bonito y muy comprometidos. Así es, así es. Y quiero tomarme también un espacio para saludar a quienes nos están acompañando, si quieren compartirnos en el chat desde donde nos acompañan. Y cualquier duda o pregunta que tengan, nuestro tema el día de hoy específicamente va a ser el programa o la invitación, más bien que nos hace Marshall Rosenberg de Comunicación No Violenta, pero también nos encantaría leerlos y saber un poco si tienen preguntas o comentarios, o pueden hacerlo también a medida que vamos comenzando. Entonces, Valen, como yo te contaba, mientras las personas nos van saludando y contándonos desde dónde nos acompañan, mi sueño es realmente como tejer un puente entre las herramientas de la comunicación no violenta o la comunicación compasiva y las personas que nos escuchen, las personas que nunca han escuchado de esto. ¿Cómo defines tú la invitación de Marshall? Mm. Quisiera enmarcarla en la manera que llegó a mi persona, porque pues, seguro la manera en que yo he tejido como esta vinculación es muy vinculada con mi historia. Em, yo tengo en principio este amor por las prácticas contemplativas, de mindfulness, de compasión, de las prácticas de Vipassana. Mucha de mi práctica al principio fue tradicional,
en el budismo tibetano, en el budismo zen. Eh, pero algo que para mí era muy llamativo desde el principio es que en esos mismos contextos tradicionales donde yo estudiaba, y luego me lo vi replicado aquí en Occidente, es que había toda una lógica de jerarquías y de poder dentro de esos mismos espacios. Entonces, para mí eso era internamente como desafiante, ¿no? Como en espacios donde se trabaja la espiritualidad, donde se trabaja la compasión, donde se trabaja la conciencia, hay todavía estas jerarquías tan fuertes de poder que finalmente, y lo pude presenciar por desgracia en múltiples espacios, esta estructura tan jerarquizada acaba generando violencia, entendida como el ejercicio de poder de unos sobre otros, que acaba dañando a aquellos que son oprimidos y que beneficia a los que están en las jerarquías más altas. Entonces eso para mí era muy, muy problemático, ¿no? Porque decía, ¿cómo puede ser, ¿no? Que en espacios de espiritualidad haya violencia. Y así fue que empecé a explorar el tema de la no violencia y llegué a Marshall Rosenberg. Y lo que yo encuentro en Marshall, que para mí fue profundamente liberador, fue voltear el ojo hacia las necesidades humanas, disminuyendo el ejercicio de poder que beneficia a unos en detrimento de otros. Ahí fue donde dije, hay un enfoque que no necesariamente es contemplativo, que no necesariamente es espiritual, eh, Ujú. como lo que se entiende en el mainstream espiritualidad, pero que es profundamente ético, que es profundamente cuidadoso y que además es político y que en muchos casos es subversivo. Entonces, eso para mí fue, wow, como dije, aquí lo encontré, ¿no? Y también, bueno, eso me empezó a poner a mí en contra de las cuerdas, también como ver de qué manera yo ejercía el poder, de qué maneras yo tendía también a beneficiarme de una figura de yo soy el maestro y soy el facilitador, lo cual ponía en una posición de menos poder a las personas que asistían a mis procesos. En fin, ahí es lo que yo encontré, que Marshall atiende a las necesidades y disminuye el ejercicio de poder que vulnera necesidades. Eso es lo que yo encontré. Precioso, precioso y muy poderoso, ¿no? Muy poderoso salirnos de esas estructuras de poder para realmente poder servir, ¿no? Que muchas veces en el llamado que vivimos, en el servicio que ofrecemos, como tú dices, hay tanta contaminación en estas jerarquías o en estos juegos de roles que es como muy liberador poder servir desde allí, poder servir desde allí, sí. A mí lo que más me ha llamado la atención de las enseñanzas de Marshall, que para quienes no saben, Valen y yo compartimos un amor también por otro programa que es el CCT, y los dos somos formadores de instructores en este campo. Y hay una semana en donde tenemos como una pequeña introducción a esta mirada de la comunicación no violenta, de permitir que las palabras fluyan a través de ventanas en vez de muros, es la invitación. Y hay un aspecto que nos habla de las necesidades no satisfechas que trágicamente se expresan como acciones inhábiles, ¿no? Y que desde ahí podemos hacer la ingeniería reversa de darme cuenta cuando yo cometo una acción inhábil para ejercer el autoperdón de que necesitaba algo que no pude reconocer, no pude nombrar, no pude ver, ¿no? O que la otra persona en su acción inhábil también necesitaba algo que no pudo verbalizar, ¿no? Necesitaba A, pero lo que salió fue B, por esa, digamos, desconexión y falta de autoconocimiento que tenemos en nosotros mismos. Entonces me encantaría preguntarte si esto es entrenable, ¿no? Si desde este modelo, esta autoconciencia, este monitoreo, esta regulación, este poder nombrar para negociar, para hacer el pedido, si esto es entrenable y cómo lo ofreces tú. Mm. Sí, primero que nada coincido mucho con esto que planteas de que uno de los puntos, yo diría los más relevantes de la comunicación no violenta es reconocer que las personas solamente
acuden a la violencia cuando no tienen una mejor alternativa, ¿no? Es una premisa de Marshall. Y se recurre a la violencia justo como una expresión trágica de necesidades no atendidas. Em, y justamente una de como de las fortalezas del modelo de Marshall es poder desarrollar estos pasos concretos para poder atender necesidades de manera que no se expresen de maneras trágicas. Y la manera en que nosotros lo hacemos, que es una manera muy vinculada al modelo de Marshall, es primero darnos cuenta de que como individuos no existimos en el vacío, ¿no? Los seres humanos existimos en una red muy grande dentro de una cultura que no necesariamente desde el enfoque de Marshall, pero sí desde otros teóricos de de la violencia y la no violencia, como Johann Galtung, como Slavoj Zizek, vivimos en una cultura que es fundamentalmente violenta, ¿no? Johann Galtung habla de tres tipos de violencia: la violencia cultural, la violencia estructural, la violencia directa. Entonces, como que el primer paso es reconocer que nosotros estamos siendo atravesados cotidianamente por creencias, por estructuras que violentan nuestras necesidades, que vulneran nuestras necesidades, y eso nos hace replicar la violencia. Entonces, el primer paso del entrenamiento es reconocer esta violencia que típicamente se ha invisibilizado. La violencia estructural y cultural se invisibilizan y solo se nos deja ver la violencia directa. Pero cuando la empezamos a ver, notamos que esta violencia cultural y estructural es fuente de mucho malestar y también es fuente de que repliquemos la violencia sobre otros. Entonces, el primer pasito es hacer visible lo invisible. ¿A qué me refiero con lo invisible? A estas estructuras de violencia y a esta cultura violenta que nos detona sufrimiento y que al mismo tiempo replicamos sobre otros. Y una vez que empezamos a notar eso, entonces hay muchas otras cosas que se empiezan a hacer visibles. Nos damos cuenta cómo existe en nuestra propia identidad, en nuestra identidad social, existen rasgos que viven opresión, pero también existen rasgos que tienen privilegio, y empezamos a notar cómo ejercemos este privilegio y cómo vivimos esta opresión. Y ahí comienza a haber un cambio gradualito de conciencia, de notar cómo estas variables, que previamente eran invisibles, son variables que nos pueden hacer expresar nuestras necesidades de maneras trágicas, y cómo podemos empezar a ser más cuidadosos con las necesidades de otros. Pero el primer paso es ese: reconocer la violencia en la que estamos inmersos y cómo la replicamos de manera inconsciente la mayoría de las veces. Sí, qué interesante esto. Nunca había escuchado ese acercamiento de un modelo más sistémico que simplemente se expresa en el individuo. Y aunque tú y yo estemos en países tan violentos como lo son México y Colombia, no sé si tienes algunos ejemplos de este como permearnos inconscientemente de algo violento que está ahí en el ambiente, en los mensajes, en las interacciones, que finalmente es como lo que alimenta nuestro ser y es lo que tenemos para ofrecer. ¿Qué ejemplos has observado tú? Pues mira, yo uso muchos ejemplos vinculados con la violencia de género porque las personas que se acercan a mis formaciones son fundamentalmente mujeres, en un porcentaje altísimo, 98, 99%. Entonces, me he vuelto sensible a temas de género, un poco. Y, por ejemplo, algunas cosas que nos atraviesan, como esta violencia cultural, aún tienen que ver con el tema de, pues, asumir, por ejemplo, que la mujer debe de estar a cargo del cuidado dentro del ámbito familiar. Y aparte de eso, no solamente es la encargada del cuidado, sino que es la que tiene toda la carga mental de que todo deba salir bien y de que las necesidades de alimentación, las necesidades afectivas en el núcleo familiar se vean atendidas. Pero además hay toda una carga de que además tiene que salir adelante y ser alguien profesionalmente exitosa, y también cumplir con una serie de tareas no remuneradas dentro del hogar. Y eso no solamente es algo que se espera, sino que se ve bien, y si no se logra, se experimenta con culpa, ¿no? Entonces, el haber integrado esta culpa de no llegar a eso es parte de la violencia, de cómo se ha internalizado la violencia.
Pero además luego el exigir eso a otras personas es una manera en cómo se replica esa violencia que se ha internalizado, ¿no? Por poner un ejemplo muy puntual. Claro. Y muy cotidiano, ¿no? Que a lo mejor nadie usaría un lenguaje de violencia, pero claro que sí es evidentemente una fuente de sufrimiento, ¿no? Y por ello hay violencia. Y algo que para mí empieza a ser como una pequeña forma de ver dónde hay violencia es reconocer si alguien está viéndose dañado en una interacción y otra persona se está viendo beneficiada de esa interacción. Entonces, regresando a este caso muy puntual y muy cotidiano, normalmente las necesidades de la mujer que juega este rol dentro del núcleo familiar se ven puestas en segundo plano, ¿no? Sus necesidades de autonomía, de autorrealización, de tiempo, de autocuidado, se van a un segundo plano, toman un primer plano las necesidades del sistema y otros que forman parte del sistema se ven beneficiados a costa de las necesidades no atendidas de ella. Ahí hay un esquema de violencia, el ejercicio de poder de unos que afecta a otros y que beneficia a los primeros, ¿no? Entonces ahí encuentras el marco. Y normalmente eso Claro. es invisible, justo como lo dices, Empi. No se le llama violencia porque no se ve como si fuera violencia directa, porque no necesariamente hay golpes, gritos, ofensas, pero sí hay una Pasa, estructura, ¿no? y pasa en cada hogar, ¿no? Entonces uno diría, si pasa en cada hogar, ¿cómo lo podríamos llamar violencia? Pero sí que lo es. Exacto. Y bueno, algo que nos ofrece el modelo de Marshall es empezar a poder nombrar estas necesidades que se están viendo vulneradas y comenzar a buscar estrategias para salvaguardar esas necesidades, ¿no? Como con qué conductas concretas podemos llegar a negociaciones o tomar decisiones o buscar redes de apoyo, en fin, múltiples estrategias para atender necesidades que se están viendo vulneradas por una dinámica estructural, ¿no? Precioso. Y si está bien contigo, podemos hacer como un pequeño viaje por el modelo de Marshall, en donde él nos propone 4 pasos y también como una mirada de 2 tipos de lenguaje, que además es fascinante como algunos maestros lo enseñan. No sé si tú tienes tus diademas contigo, pero en realidad tenemos el lenguaje de la jirafa y el lenguaje del chacal, en términos de poder como imaginarnos con más nitidez los 2 tipos de lenguaje que utilizamos. Entonces así creo que podemos tejer un puente entre la comunicación compasiva y lo que realmente implica la comunicación no violenta. ¿Qué nos Mm. puedes contar? Y sé que es mucho lo que te estoy pidiendo. Sí, estoy pensando la aproximación. Eh, Primero quisiera como explicitar algo conceptualmente que a lo mejor ayuda en el puenteo entre comunicación compasiva y comunicación no violenta, porque si entendemos compasión como esta intención de prevenir y aliviar las causas del malestar, ¿no? Como esta definición más general, Ujú. justamente la comunicación no violenta y la conciencia de la no violencia es una manera concreta de prevenir causas del malestar. ¿Cuáles son esas causas en este caso? Las causas del malestar son el ejercicio del poder sobre, ¿no? Que promueve tanto sufrimiento. Entonces, ahí hay un vínculo muy, muy concreto. La comunicación no violenta, la conciencia de la no violencia eh, disminuye. Primero, el que nosotros experimentemos toda esta violencia y poder poner límites. Y segundo, disminuye el que nosotros la repliquemos sobre otros. Ahí hay como una conexión muy, muy, muy clara. Ahora, ¿cuál es el modelo? Y quiero hablar un poquito de los 2 tipos de lenguaje. Cuando ahorita hablabas de ejemplos concretos de cómo se ve la violencia estructural y cultural, justamente cuando nosotros expresamos juicios o evaluaciones, esa es la manera en que estamos replicando la violencia cultural, ¿no? La violencia cultural eh, es esta serie de creencias, esta serie de pensamientos que justifican la violencia directa.
Entonces, cuando nosotros ejercemos juicios acerca de otros, ¿no? Ignorante, estúpido, egoísta, toda esa serie de evaluaciones son evaluaciones que nosotros hemos introyectado de una cultura que fundamentalmente nos etiqueta en función de qué, en función de ideas hegemónicas, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es esperable, ¿no? Entonces, eso lo introyectamos y lo replicamos. Y ese es el lenguaje de la violencia. Una manera muy concreta en la que este lenguaje es el lenguaje de la violencia es que cuando yo hago un juicio, MP, hay una premisa que está ahí detrás, que es, yo estoy haciendo el juicio y yo tengo la verdad. Yo soy el poseedor de la verdad para decir que tú no eres suficiente. Yo soy el poseedor de la verdad para decir que tú eres tonto. Yo soy el Mm, poseedor de la verdad para decir que eres ignorante, que eres tal y cual. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es que estoy ejerciendo un poder que yo me estoy asignando y ahí ujú, yo te estoy poniendo una medida, ¿no? Es el ejercicio del poder. Pero este ejercicio del poder yo lo aprendí, lo introyecté a partir de que a mí se me estuvo haciendo durante toda mi vida. Toda mi vida yo he sido evaluado, toda mi vida yo he sido enjuiciado. Entonces, es el lenguaje que yo aprendí y es la mm, manera en que yo me vinculo con el mundo a partir de ese tipo de juicios. Ese es el lenguaje que Marshall le llama lenguaje chacal, es el mm, lenguaje de la violencia, es el lenguaje que está replicando la violencia cultural. Y hay un proceso para desmantelar esa violencia cultural, un proceso de desmantelamiento o de construcción, que es una vez que nosotros reconocemos a los juicios como juicios, vamos a dar un siguiente paso que es reconocer qué sentimiento hay debajo de ese juicio que lo está detonando. De acuerdo a Marshall, los juicios pueden funcionar como radares para encontrar si tenemos necesidades atendidas o no atendidas. Entonces, los juicios negativos típicamente surgen cuando tenemos un sentimiento desagradable porque una necesidad nuestra no se está viendo atendida. Y los juicios positivos típicamente surgen cuando tenemos una sensación agradable porque mis necesidades se están viendo atendidas. Entonces, nosotros podemos seguir ese caminito del juicio al sentimiento, a la necesidad, para poder desmantelar el juicio y quedarnos con las necesidades que tenemos vivas en el corazón y buscar mecanismos para atenderlas, sin que sea a partir de eh, evaluar a otros y juzgar a otros, ¿no? mm. Muy interesante. Gracias, Valen. Muy interesante porque además creo que esto quita un montón de vergüenza, ¿no? Que muchas veces sentimos como que no somos dignos de sentir lo que sentimos o de necesitar lo que necesitamos. Y quizás este es un ejemplo que creo que te escuché a ti, ¿no? Que el cilantro necesita un poco de agua, un poco de luz y una tierra fértil para crecer. Y al cilantro no le da vergüenza necesitar la luz, no le da vergüenza necesitar el agua, no le da vergüenza necesitar los nutrientes de la tierra. Pero muchas veces nuestras necesidades han sido, digamos, tan ignoradas sistémicamente y nuestros cuidadores fueron sistemáticamente entrenados para ignorarlas y así por generaciones atrás, que sentimos que nuestras necesidades más básicas, como de pertenecer, de sabernos y sentirnos vistos, amados, reconocidos, incluidos, ¿no? Valorados, respetados, hay capas de vergüenza invisibles que no nos permiten ni siquiera verlas o reconocerlas, ¿no? Recuerdo que esto fue para mí lo más revelador de este modelo. Es como poder no solo acercarnos con cierta ternura o dignificando nuestra necesidad y nuestro sentir, sino que hay un proceso de negociación o de pedido que Marshall nos dice siempre es posible, al menos intentémoslo, ¿no? Cuando hay un otro involucrado en el conflicto y por eso él se dedicaba a viajar por los conflictos más grandes del mundo como negociador. En realidad este es un modelo para disolver el conflicto, no solo para visibilizar la violencia, visibilizar nuestra humanidad y nuestras necesidades, sino para realmente tejer fuentes en lugares donde hay
conflictos aparentemente irreconciliables, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese último paso, ese pedido, sí, o sea, ese requerimiento a mí o al otro? ¿Cómo lo estructuraríamos? Mm. Eh, Fíjate que algo que a mí me gusta mucho del modelo, como lo dices, es que llega a ese momento concreto de hacer algo, ¿no? Que en este caso es una petición. Marshall habla de una diferencia entre una petición y una exigencia, y eso también fue muy revelador para mí. Marshall comenta que cuando nosotros hacemos una exigencia, primero a la otra parte no le van a dar ganas de actuar, ¿no? En función de lo que estamos exigiendo. Él decía, a nadie le gusta que le exijan, ¿no? Entonces, Así. eh, la diferencia que él hace entre una exigencia y una petición es que en la exigencia, cuando tú solicitas algo a partir de la exigencia, si hay un no, entonces ahí, si hay consecuencias, eso es una exigencia, ¿no? Si yo le pido no sé, a alguien de mi familia, oye, quisiera que me apoyes con esto. ¿Cómo vamos a saber si es una exigencia? Si la persona me dice, no, no te voy a apoyar, y yo me enojo y le digo, ay, tú siempre tan egoísta como hasta ahora y no sé qué, ahí fue una exigencia, no fue una petición. Mm, Y él comenta que para que una petición sea una petición, entonces tienes que estar perfectamente abierto a escuchar un no. Esa es una de las notas que hace Marshall. Entonces, ¿cómo es una petición? Cuando tú has vivido este proceso de desmantelamiento de los juicios, ¿no? Juicio, qué sentimiento hay debajo del juicio, qué necesidad, supongamos, no se está viendo atendida debajo de este sentimiento, ahí procedes a buscar una serie de estrategias para atender esta necesidad. Y una de esas estrategias puede ser una petición. Pero lo que te permite genuinamente hacer una petición y no una exigencia es que tú tienes otras alternativas a la par en caso de que la persona no quiera hacer o no esté dispuesta a hacer lo que tú le estás pidiendo. Si tú no tienes esas otras alternativas y tu única alternativa para atender tu necesidad es que la persona te diga que sí, ahí vas a hacer una exigencia y no le van a dar ganas de atender tu petición. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros llegamos al punto de petición, llegamos en una posición de mucho poder si tenemos la estrategia A para atender mis necesidades, la estrategia B, la C, la D, la E y la petición. Entonces, yo puedo pedir dispuesto a escuchar un no, porque si escucho un no, tengo estas otras estrategias para poder atender mis necesidades. Y las peticiones típicamente se solicitan de manera positiva. ¿En qué sentido? En que se le solicita qué conductas tú deseas que se realice para atender tu necesidad y no qué conductas quisieras que el otro dejara de hacer. ¿No? Porque también cuando tú le dices a alguien, oye, a mí me gustaría como propositivamente que esto ocurriera para que estas necesidades mías se vean atendidas, es más fácil que la persona acceda de buena gana a que, a que le pongas de entrada un no. ¿M? Entonces esa es digamos, la última parte, la parte de petición. gracias, Valen. Muy, muy revelador y muy aclarador. Y cuando hablas de estas otras estrategias, también recuerdo que es un proceso sumamente empoderador y liberador porque no es real ni factible esperar que todas nuestras necesidades van a estar satisfechas por nuestros vínculos, por los demás, ¿sí? Entonces hay unas necesidades relacionales que obviamente necesitamos del otro para que esté satisfecha ese aspecto. Pero Marshall también habla de la posibilidad de la autocompasión, ¿no? De este poder que tenemos en nosotros mismos de satisfacer nuestras propias necesidades, inclusive en momentos que no es tiempo real. Es decir, yo puedo volver a situaciones difíciles, dolorosas, incómodas de mi pasado y en presente ofrecerme aquello que yo necesitaba una vez lo logre identificar. No sé si hay algo que nos pudieras contar acerca de eso, ese proceso como la vuelta en U que él hace.
no pretender que el otro va a estar siempre disponible porque tiene también sus dificultades y sus necesidades, sino que en ese proceso de reconocernos y acompañarnos en nuestras propias necesidades, sobre Sí, todo viajando en el tiempo. claro. De hecho, hay otra autora que yo recomiendo mucho de comunicación no violenta, se llama Miki Kashtan, y ella habla mucho de este proceso de como de recuperar tu poder, ¿no? Porque ella dice, el ser capaces como de retrasar esta urgencia por la atención de nuestras necesidades es uno de los componentes más importantes para evitar la violencia, ¿no? El ser capaces de retrasar, ¿no? Esta gratificación inmediata es uno eh, de los requisitos fundamentales para evitar la violencia, porque si no somos capaces de retrasarlo y de buscar otros mecanismos de atención a nuestras necesidades, eh, típicamente vamos a ejercer agresión o violencia, ¿no? Porque vamos a querer en el momento tener ese satisfactor, que es lo mismo que ocurre si solo tenemos a una persona como o más bien si solo dependemos de un sí, ¿no? Si yo dependo de un sí para atender mi necesidad, ahí va a haber conflicto. Ahí va a haber conflicto. ¿Por Para el qué? Porque fracaso. sí, y yo necesito entonces ejercer el poder sobre el otro para que me diga que sí, porque es mi última estrategia, ¿no? Es la única que tengo. Y llegando a este punto en Pi, algo que para mí es importante como poner en la mesa para verlo muy claramente, es que la CNV me parece un mecanismo muy efectivo justamente para recuperar nuestro poder de decisión y de elegir, ¿no? Todo este proceso de desmantelar los juicios, conectar con nuestros sentimientos, reconocer las necesidades, nos abre a la posibilidad de generar muchísimas estrategias diversas que cuiden de nuestra dignidad y que cuiden de, como decías, de nuestras necesidades sin ninguna vergüenza, ¿no? Somos seres humanos. De hecho, Miki en algún momento dice, los seres humanos somos fundamentalmente manojos de necesidades, ¿no? Me encanta como esta porque va con la de los cilantros, ¿no? Manojo de cilantros. Somos manojos de necesidades. Y no está nada mal con eso. Al cilantro no le da vergüenza, como decías, ¿no? Tengo necesidad de sol, tengo necesidad de minerales, y es parte de su naturaleza. Los seres humanos también tenemos esas necesidades, son parte, y Marshall lo dice así, nuestras necesidades son lo más hermoso que tenemos porque es la manera en que la vida se está manifestando a través de nosotros y nosotras. Qué Y eso es lindo es. precioso, eso es precioso. ¿Sí? Precioso, precioso. Y hablando de humanidad compartida, esa es quizás como la característica que compartimos como seres humanos todos, ¿no? Lo hemos llamado antes como nuestra necesidad de ser feliz y estar libre de sufrimiento, pero también compartimos necesidades tan humanas, tan básicas, tan reales que no es justo con nosotros seguir dándoles espera, ¿no? Que están ahí esperando pacientemente por nosotros a ser vistas, a ser escuchadas, a ser reconocidas. Claro. Bueno, tenemos dos momentos más en nuestro encuentro. Uno, Valen, me encantaría abrir el diálogo a que las personas te puedan preguntar cualquier duda que tengan. Y los últimos 10 minutos me encantaría que los dedicáramos a una práctica. Puede ser una práctica de escritura guiada por ti o una práctica de meditación. La que tú elijas está bien. Pero en este espacio veo que hay varias preguntas y comentarios en el chat. Entonces podemos abrirlo a quien quiera comentar algo, compartir algo o hacer cualquier pregunta de lo que hemos compartido hasta el momento. Empi, aquí vi una en el chat, no sé si la podemos ir tocando, de Susi Claro, Castillo. Ella dice, perfecto. la manipulación es una forma de violencia y desde el marco donde la violencia es el ejercicio de poder de unos sobre otros, que beneficia a quien ejerce la violencia y daña a la persona que se ve oprimida, sí, la manipulación es una forma de violencia. Y no solo la manipulación, que en ocasiones hay como esa duda,
sino también la negligencia. Y eso es algo que normalmente no se atiende. Cuando se establece un vínculo, por ejemplo, un vínculo de pareja, y hay un acuerdo eh, de que se cuidarán las necesidades mutuamente, y una de las personas involucradas abandona ese compromiso, esa negligencia, ese descuido de las necesidades también es violencia. Tiende a no verse como violencia nuevamente porque no hay violencia directa, ¿no? Oye, pero no te golpea, no te grita, este, no te ofende, no, pero me abandona en una relación donde es esperable que los dos o las dos o los involucrados cuiden de la necesidad de otro, eso también es violencia, ¿no? Lo pongo en la mesa porque se vincula con esa otra pregunta de si la manipulación. ¿No? Muy importante y también esta anotación que nos hace Marshall Rosenberg de decir, cuando utilizamos un lenguaje tipo, es que tú siempre, ese es nuestro indicador que estamos ejerciendo un juicio y estamos como totalizando la persona en un patrón o en un hábito, pero que la libertad radica en ser muy específicos en términos de decir, cuando tú haces esto, yo siento esto y mi necesidad subyacente fuese esta razón por la cual yo te pido esto de manera muy específica. Y entonces vamos llevando los conflictos eternos, ¿no? Como de micromomentos construidos que van haciendo que haya un cúmulo luego de dolor y de sufrimiento muy, 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 digamos, innombrable, a traducirlo en interacciones, que es desde donde nos podemos encontrar, ¿no? Aunque tengamos toda esta historia de lo vivido, aunque tengamos el yo interiorizado del otro, es decir, como mi pareja en mí es uno y mi pareja es otro en sí. Entonces, como el camino hacia la libertad, que tal cual estás nombrando tú, es ir a la acción, al sentir y luego a la necesidad subyacente y al pedido que pudiera ser planteado, como tú lo nombras, en forma positiva. Me ayudaría que hicieras esto, o sería útil para mí, o me sentiría de esta manera mejor si pudieras hacer esto. Y es muy poderoso, ¿no? Porque por simple que parezca, cuatro pasos, no estamos hablando más de cuatro pasos: observación, sentir, necesidad subyacente y pedido. Se han acabado casi que guerras mundiales cuando nos podemos sentar a hablar corazón a corazón a través de esta vía. Maravilloso. Gracias, Valen. Y quisiera vincular tu comentario con lo que está diciendo ahorita Milka, porque ella dice, decir tú eres inteligente, entonces actúa como tal, eso es violencia al poner una etiqueta al otro, y está súper vinculado con lo que está diciendo ahorita Pi, de que desde este marco, los juicios tanto positivos como negativos se consideran violencia, y es justamente porque deshumanizan a la persona que está frente a ti. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí en este tema de eres inteligente, este, en fin, yo qué sé, esos juicios positivos, lo que ocurre es que dejas de ver la totalidad de la persona, pero también dejas de ver la dinámica natural de una existencia humana, donde la persona en algún momento puede tener cierta conducta y en otro momento puede tener otra conducta, y tú solamente estás poniendo sobre la persona una etiqueta que le deshumaniza, ¿no? Ves, te vinculas con una caricatura de la persona. Además de que los juicios positivos muchas veces son muy pesados sobre nosotras y sobre nosotros, ¿no? Cuando es que tú eres el buena persona, ¿no? O tú eres la fuerte, ¿no? O tú eres la inteligente. Eso se genera como una presión interna. Entonces yo nunca me puedo permitir llorar o yo nunca me puedo permitir equivocarme. Entonces los juicios en este marco, tanto positivos como negativos, son violencia porque acaban deshumanizando a las personas. Muy interesante. Muchas gracias, Valen. Y veo que tenemos otra pregunta de Cristina también en el chat. Te Wow. la voy a leer. Desde la perspectiva de la comunicación no violenta, ¿tienes algún comentario acerca de las escuelas o sistemas educativos? ¿Son modelos violentos? Es que esta es la pregunta, es una gran pregunta.
Y Claro. nuevamente desde este marco, también hay que tomar en cuenta que el marco de Marshall es radical, o sea, es un marco subversivo, o sea, busca cambiar el orden de las cosas. Entonces, desde ese enfoque, cuando nosotros entramos en un modelo educativo que se basa fundamentalmente en la evaluación, se Mm, puede decir que el modelo educativo es fundamentalmente violento, mm, ¿no? Ahí hay un tema que para mí resultó muy liberador. eh, Y está vinculado con que, por ejemplo, cuando entramos en el modelo educativo, somos evaluados con una misma, pues con un mismo estándar. Sin embargo, esa evaluación que se nos hace con el mismo estándar no considera todas nuestras identidades sociales que han vivido mayor o menor discriminación. ujú, Entonces, entramos en un sistema que se nos evalúa con el mismo estándar, como si todos partiéramos de la misma base de privilegio o de la misma base de acceso a recursos, a la misma base de acceso a oportunidades culturales. Y entonces exacto. podemos salir muy mal evaluados cuando en realidad lo que está pasando conmigo es que vengo de un ámbito más oprimido, con menos acceso a oportunidades culturales y resulta que soy de los tontos, o soy de los que no pasan, o soy de los que son menos inteligentes, cuando no tiene nada que ver con mis capacidades individuales, no tiene nada que ver con mi esfuerzo, tiene que ver con Mm, mi propia historia de opresión. mm. Entonces, ahí hay un tema muy importante a revisar en los modelos educativos basados en la evaluación. Así es, así es. Gracias, Valín. Gracias también por nombrar como lo revolucionario de Marshall Rosenberg. Realmente recuerdo cuando estábamos aprendiendo sobre él la primera vez que estábamos juntos en nuestro camino, hablaba de que él plantea la idea que siempre tenemos una opción, siempre tenemos una opción de elegir, de decidir, que esa es como nuestra última libertad, muy similar al mensaje de Víctor Frankl. Y él decía que podemos ser víctimas y quejarnos y quejarnos y quejarnos, pero ese es como un modelo de no atender la necesidad, ¿no? Pero que siempre está en nuestras manos ver, reconocer, nombrar y atender la necesidad, cualquiera que sea. Y eso es, como tú dices, desestabilizante y revolucionario como sistema. Sí, 100%. Y tenemos dos preguntas más para cerrar con nuestra práctica. Entonces, Andrea nos preguntas, ¿cómo evidenciamos el etiquetamiento o la deshumanización en un grupo de vecinos con diferentes niveles de conciencia? Mm, No sé si quisieras preguntarle algo adicional a Andrea para que nos contase un poquito más o simplemente podemos reconocer como en la emisión de juicios que puede haber como micro imposiciones de violencia. mm. Me gustaría aprovechar para incorporar un concepto más que me parece Ujú. útil del modelo. Marshall habla de que nosotros podemos tener lenguaje jirafa, lenguaje chacal, pero también podemos tener escucha jirafa y escucha chacal. Sí. Entonces, cuando él habla de ese tipo de escucha, frente a la pregunta de Andrea, algo que podemos hacer en estos espacios, y es algo que podemos hacer en cualquier espacio, es que cuando vemos el etiquetamiento o el enjuiciamiento, podemos empezar a fungir un poco como traductores. Entonces, si alguien dice, es que todos los vecinos son perfectamente egoístas, podemos empezar a traducir y empezar a indagar un poquito y preguntar si la persona que está etiquetando se siente frustrada, se siente harta, se siente triste, se siente rabiosa, y también indagar un poco si hay una necesidad ahí que sea muy apremiante, muy importante que se está viendo vulnerada. Ese es nuestro proceso de ir desmantelando para otros el lenguaje de juicios, y es un proceso muy gradual que no siempre va a ser bienvenido, pero Marshall también decía, tenemos dos opciones. La vieja opción de continuar con la violencia, que ya sabemos a dónde nos ha traído, y la opción de empezarnos a equivocar en la búsqueda de la no violencia, ¿no? Entonces, ese sería la escucha jirafa. Poder empezar a traducir, ¿no? Es rabia lo que sientes, vecino, quisiera, me interesa mucho saber qué sientes. ¿Será que hay una necesidad de cuidado, hay una necesidad de, yo qué sé, de autonomía, que es importante para ti? Y empezamos a hacer esa deconstrucción. Marshall les llamaba eso, son empáticas, ¿cómo se llamaba? Haces unas conjeturas empáticas.
que es Conjeturas empáticas. conjeturas empáticas, que buscas como que intuyes qué será lo que la persona siente y necesita que le está llevando a hacer ese juicio. Precioso, precioso. Ese traductor simultáneo de las jirafas, de las orejas de jirafa, me parece mágico, mágico, ese recordatorio. Y tenemos dos preguntas más. Teresa y Gerardo. Teresa nos pregunta, en Venezuela vivimos hace 25 años un sistema de violencia continua en todos los órdenes. Cuando la violencia es así de sostenida, ¿acaso la resiliencia tiene algo que hacer? Mm. Eh, Aquí quisiera también evocar a Miki Kashtan. Ella comenta que cuando nosotros vivimos de manera sistemática la violencia, es fundamental vivir nuestros duelos para poder seguir teniendo esta resiliencia de la que hablas, Tere. Y vivir nuestros duelos para Miki es conectar con el dolor de reconocer que nuestras necesidades se han visto vulneradas de manera sistemática y darnos espacio para abrazar ese dolor, para llorar por eso, cobijarlo con compasión y poder continuar en la lucha por mejores condiciones. Eso es algo que ella comenta. Si quieres aumentar tu capacidad de atender necesidades, es importante que vivas tus duelos. Eso nos dice Miki, que ayuda mucho a la resiliencia. ¿Eh? Qué lindo, porque a veces es muy violento pretender que no pasa nada y forzarnos a seguir y a seguir y a seguir sería una capa adicional de la violencia impuesta en nosotros mismos. Seguir, seguir, seguir sin nombrar el dolor y reconocer el dolor. Y cerramos con una última pregunta de Gerardo. ¿Se puede pensar la violencia como una realidad natural que está siempre presente en la realidad y atraviesa al ser humano más allá del ejercicio que hagamos con ella? Mm. Gracias, Gerardo. Pues mira, el punto de vista antropológico es que la violencia, tal como la entendemos en este triángulo de la violencia, directa, cultural, estructural, que es un modelo de Johan Galtung, no necesariamente de Marshall, eh, la violencia en ese marco no está en la humanidad desde siempre. Hay una hipótesis de que hace unos 11.000 años, cuando el ser humano deja de ser nómada y se vuelve un ser humano que empieza a cultivar, a cosechar, etcétera, comienza a acumular bienes y comienza a acumular poder, y ahí es donde surge esta cultura del ejercicio de poder de unos sobre otros. Pero también tomando tu palabra realidad natural, algo en lo que están de acuerdo los teóricos es que la violencia no es algo que esté en todas las especies. Algo que está en todas las especies es la agresividad, pero la agresividad busca salvaguardar la integridad del sujeto, y cuando el peligro pasa, la agresividad cesa. En ese sentido, la violencia es puramente humana y no ha estado en la humanidad desde siempre. Entonces, de alguna manera son buenas noticias porque es algo aprendido, y si es aprendido se puede aprender otra cosa, ¿no? Precioso, precioso. Así es. La teoría de Darwin de la supervivencia del más amable. Mm. Ujú. Bueno, queremos nuestra práctica, Valen. 6 minutos de práctica guiados por ti. Muy bien, pues les voy a invitar a establecer a su cuerpo en una posición que les permita respirar libremente, con la espalda erguida. Si está bien por ti, te invito a poner las manos sobre los muslos o una mano sobre la otra y en el regazo. Y te voy a invitar también a cerrar tus ojos si es que esto no te genera inquietud o mareo. Y tomando unas 2 o 3 respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Te voy a invitar a conectar con el profundo deseo de tu corazón de que tus necesidades de aprecio, de pertenencia, de seguridad, se vean atendidas.
haciéndote consciente de las sensaciones del cuerpo. Te invito a reconocer que todos los seres humanos anhelamos pertenecer, anhelamos expresarnos, anhelamos ser libres para elegir. Consciente de estas necesidades que moran ahí en tu corazón, te invito a llevar una mano al pecho como un gesto de buena voluntad hacia ti misma o hacia ti mismo y a desearte desde el corazón de tu corazón que pueda yo ser libre, que pueda sentir que pertenezco, que pueda reconocer mis necesidades. Nota cómo se experimenta tener esta buena voluntad hacia ti. Cómo se siente desearte que tus necesidades sean atendidas, cuidadas. Y así te voy a invitar a hacerte consciente de que justo ahora estás practicando en la compañía de otros seres humanos que comparten estas mismas necesidades contigo. Y te invito a conectar con esta buena voluntad hacia ellas y hacia ellos, enviándoles estos deseos de que sus necesidades de libertad se vean atendidas, de que sus necesidades de cobijo, de pertenencia, se vean satisfechas. E imagina que esta buena voluntad viaja de alguna forma misteriosa, cientos o miles de kilómetros y que de alguna forma les hace bien. Y por último, te invito a reconocer que justo en este momento hay otros seres humanos deseándote que tus necesidades se vean cuidadas, atendidas, satisfechas. Y te invito a que por unos instantes abras tu corazón para recibir estos buenos deseos, recordando que a todas y a todos nos viene muy bien
recibir la buena voluntad de otros. Y cuando tú lo decidas, te invito a mover un poco tu cuerpo, moviendo el cuello, los hombros. Te invito a estirar un poco los brazos, hacia arriba, hacia el frente. Y cuando estés lista o listo, abriendo los ojos y ajustando el cuerpo sobre tu asiento. Y muchas gracias, Empi. A ti, Valen, muchas gracias por esta práctica tan, tan, tan bella. Honro a tus padres, que bastante razón tenían, que la gente buena es más feliz. Honro a tus maestros y honro todo lo que ha sucedido en nuestras vidas para permitirnos encontrarnos y poderte llamar un amigo y hermano del camino. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias a todos por acompañarnos. Los invito a abrir el micrófono y que podamos despedirnos. En el chat está la página de Valen para quienes quieran seguirlo, inscribirse, unirse a su comunidad. Y también todos van a continuar recibiendo invitaciones del GCC. Tendremos un evento de resiliencia poética en 2 semanas y luego uno sobre inclusión en más o menos un mes. Así que súper bienvenidos, esta es su casa y seguimos trabajando para nutrir nuestra comunidad con amor y compasión. Así que podemos abrir nuestro micrófono y despedirnos. Muchas Gracias, gracias, muchas gracias. gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias, Maripau. Un Gracias. abrazo. Gracias. Gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Le deseo lo mejor. Gracias. Gracias, abrazo. Gracias. Igual, igual, gracias. Gracias Rachel también por Gracias. acompañarnos y gracias a Gracias. todos por estar aquí. Gracias.